23. Hudayfa ibn al-Yaman, que Dios esté complacido con él. Si lo prefieres, puedes considerarte uno de los muhajirún, o si quieres, puedes considerarte un ansari. Elige la opción que te sea más querida. Con estas palabras, el profeta, la paz y las bendiciones de Dios sean sobre él, se dirigió a Hudayfa ibn al-Yaman en su primer encuentro en Meca. ¿Cómo es que Hudayfa podía hacer esta elección? Su padre, al-Yaman, era de Meca y pertenecía a la tribu de Abs. Por haber matado a alguien, se vio obligado a abandonar Meca. Se había asentado en Medina, convirtiéndose en aliado jalif de los Banu al-Asal y casándose con una mujer de esa tribu. Luego tuvo un hijo cuyo nombre era Hudayfa. Cuando pasado el tiempo las restricciones de regresar a Meca fueron levantadas, dividía su tiempo entre Meca y Yatrib, pero se quedaba más tiempo en Yatrib, pues sentía un mayor apego por esta ciudad. Así era como Hudayfa provenía de Meca, pero se había criado en Yatrib. Cuando los rayos del Islam comenzaron a irradiar sobre la península arábica, una delegación de la tribu de Aus, entre los que estaban al-Yaman, acudió a entrevistarse con el profeta, Dios le bendiga y guarde, y anunció su aceptación del Islam. Esto ocurrió antes de que el profeta emigrase a Yatrib. Hudayfa creció en un lugar musulmán y fue educado por su madre y su padre, que fueron de las primeras personas en aceptar la religión de Dios. Por tanto, era ya musulmán antes de conocer al profeta. La paz y las bendiciones de Dios sean sobre él. Hudayfa deseaba conocer al profeta, Dios le bendiga y guarde. Desde una edad muy temprana se interesaba por las noticias que llegaban sobre él. Cuanto más sabía de él, más afecto sentía por el profeta y mayor era su anhelo de conocerle personalmente. Finalmente, tuvo ocasión de viajar a Meca y al encontrarse con el profeta le preguntó: ¿qué soy yo? ¿Muhajir o ansari o Rasulullah? Si lo prefieres, puedes considerarte uno de los muhajirún, o si quieres, puedes considerarte un ansari. Elige la opción que te sea más querida. Le respondió el profeta: entonces soy un ansari, oh Rasulullah. Decidió Hudayfa. En Medina, después de la hégira, Hudayfa se hizo muy asiduo del profeta, Dios le bendiga y guarde. Participó en todas las campañas militares, excepto en Badr. Al explicar su ausencia de la batalla de Badr, decía: no hubiera faltado a Badr si mi padre y yo no hubiéramos estado fuera de Medina. Los incrédulos de Quraysh se toparon con nosotros y nos preguntaron a dónde íbamos. Les dijimos que íbamos a Medina, y ellos nos preguntaron si teníamos intención de encontrarnos con Muhammad, Dios le bendiga y guarde. Les dijimos que solo queríamos ir a Medina. No nos dejaron ir hasta hacernos jurar que no ayudaríamos a Muhammad en contra de ellos ni lucharíamos de su parte. Cuando nos encontramos con el profeta, Dios le bendiga y guarde, le hablamos del juramento a los Quraysh y le preguntamos qué debíamos hacer. Nos dijo que ignorásemos aquel juramento y que buscásemos la ayuda de Dios en contra de ellos. Hudayfa participó en la batalla de Uhud junto a su padre. La presión sobre Hudayfa durante la batalla fue muy grande, pero supo responder bien y salió sano y salvo. Un destino distinto, sin embargo, aguardaba a su padre. Antes de la batalla, el profeta, la paz sea con él, dejó a al-Yaman, el padre de Hudayfa, y a Tabit ibn Was al cargo de otros no combatientes, incluidos mujeres y niños. Esto se debía a que ambos eran bastante ancianos. Cuando el combate se hizo más intenso, al-Yaman le dijo a su amigo: tú no tienes padre, es decir, no tienes de qué preocuparte. ¿A qué estamos esperando? A ambos nos resta poco de vida. ¿Por qué no cogemos nuestras espadas y nos unimos al enviado de Dios, la paz sea con él?
puede que Dios nos conceda el martirio junto a su profeta. Rápidamente se prepararon para la batalla y pronto estaban inmersos en el fragor del combate. Tabit Inwas fue bendecido con la sajada a manos de los musrikún. El padre de Judaifa, sin embargo, fue atacado por un grupo de musulmanes que no lo reconocieron. Mientras la batían con sus espadas, Judaifa gritaba: mi padre, es mi padre. Nadie le oyó. El anciano cayó al suelo, abatido por error por las espadas de sus propios hermanos en la fe. Estos se sintieron llenos de dolor y remordimiento. A pesar de su desolación, Judaifa les dijo: que Dios os perdone, pues Él es el más misericordioso de los misericordiosos. El profeta, la paz sea con él, exigió que se le pagase el diyá, compensación, a Judaifa por la muerte de su padre, pero Judaifa dijo: solo buscaba el martirio y lo consiguió. Oh Dios, sé testigo de que entrego la compensación por él a los musulmanes. A causa de esta actitud, la valía de Judaifa creció a los ojos del profeta, la paz sea con él. Judaifa poseía 3 cualidades que impresionaron especialmente al profeta, Dios le bendiga y guarde. Su excepcional inteligencia, que usaba para resolver situaciones difíciles, su rápido ingenio y su respuesta espontánea a un llamamiento a la acción, y su capacidad para guardar un secreto aunque fuera sometido a un interrogatorio persistente. Una práctica notable del profeta, Dios le bendiga y guarde, era descubrir y hacer uso de las cualidades y talentos especiales en cada uno de sus compañeros. Al encomendar una misión a uno de sus compañeros, se cuidaba de escoger al mejor hombre para cada tarea. Esto fue lo que hizo en el caso de Judaifa con excelentes resultados. Uno de los problemas más serios de los musulmanes en Medina era enfrentarse a la presencia de los hipócritas, munafikún, que vivían entre ellos, en especial los judíos y sus aliados. A pesar de que muchos de ellos habían declarado ser musulmanes, el cambio era solo superficial y siguieron conspirando contra el profeta y los musulmanes. Dada la capacidad de Judaifa para guardar un secreto, el profeta, la paz sea con él, le confió los nombres de los munafikún. Era un secreto importante que el profeta no desveló a ningún otro de sus compañeros. Encomendó a Judaifa la tarea de vigilar los movimientos de los munafikún, observar sus actividades y proteger a los musulmanes del grave peligro que representaban. Era una tremenda responsabilidad. Los munafikún, al actuar secretamente y estar al corriente de los planes y actividades de los musulmanes desde dentro, representaban una amenaza mayor para la comunidad que la abierta hostilidad de los kufar. Desde ese momento, Judaifa fue conocido como el guardián del secreto del enviado de Dios. Durante toda su vida se mantuvo fiel a esta promesa de no desvelar los nombres de los hipócritas. Después de la muerte del profeta, Dios le bendiga y guarde, el califa a menudo pedía su consejo acerca de sus movimientos y actividades, pero él siempre se mantuvo callado y cauteloso. Umar solo consiguió saber indirectamente quiénes eran los hipócritas. Si moría alguien entre los musulmanes, Umar preguntaba: ¿ha acudido Judaifa al funeral? Si la respuesta era sí, dirigía la oración. Si la respuesta era no, concebía dudas acerca de esa persona y no realizaba la oración de funeral por él. Una vez, Umar preguntó a Judaifa: ¿hay algún munafik entre mis gobernadores? Sí, hay uno, respondió Judaifa. Dime quién es, le ordenó Umar. Eso no lo haré, respondió Judaifa, quien más tarde diría que poco tiempo después de su conversación, Umar destituyó a esa persona como si hubiera sido guiado en su identificación. Las cualidades especiales de Judaifa fueron empleadas por el profeta, la paz sea con él, en diversas ocasiones. Una de las más arriesgadas
que requería el uso de la inteligencia de Judaifa y su presencia de ánimo, ocurrió durante la batalla del Foso. Los musulmanes se encontraban en aquella ocasión rodeados de enemigos. El asedio al que estaban sometidos se prolongaba. Los musulmanes sufrían serias dificultades y penalidades. El esfuerzo les había agotado y estaban prácticamente extenuados. Tan intensa era la presión que algunos llegaron a desesperar. Los Quraysh y sus aliados, por su parte, no estaban en mucha mejor situación. Su fuerza y su determinación decrecían por momentos. Un viento huracanado arrancaba sus tiendas, apagaba sus hogueras y arrojaba un vendaval de arena y polvo contra sus rostros. En tales momentos decisivos de la historia de las guerras, el lado perdedor es el que desespera antes y el ganador es el que se mantiene firme por más tiempo. En tales situaciones, la labor del espionaje militar resulta a menudo un factor decisivo que decide el resultado de la batalla. En ese momento de la contienda, el profeta, la paz sea con él, pensó en echar mano de los talentos especiales y la experiencia de Judaifa ibn al-Yaman. Tomó la decisión de enviar a Judaifa en medio de las posiciones enemigas, al amparo de la oscuridad, para que consiguiera información sobre su situación y moral antes de decidir el próximo movimiento. Pero dejemos que sea el propio Judaifa quien nos relate qué ocurrió en esta misión que les puso a serios peligros y aún al riesgo de morir. Esa noche nos encontrábamos sentados en filas. Abu Sufyan y sus hombres, los musrikún de Meca, estaban frente a nosotros. La tribu judía de Banu Qurayza se encontraba a nuestras espaldas y sentíamos temor de ellos por causa de nuestras mujeres e hijos. Era una noche totalmente oscura. Jamás había conocido una noche tan negra y un viento tan furioso. Tan oscura era la noche que no podíamos ver nuestros dedos al extender la mano y la furia del vendaval era como el estruendo del trueno. Los hipócritas empezaron a pedirle al profeta, Dios le bendiga y guarde, permiso para retirarse, diciendo: nuestras casas están expuestas a un ataque enemigo. Todo aquel que pedía permiso al profeta era autorizado a irse. Así, muchos escaparon hasta que solo quedamos unos 300 hombres. El profeta, Dios le bendiga y guarde, entonces realizó una ronda de inspección de todos nosotros, uno por uno, hasta que llegó a mí. Yo no tenía nada para protegerme del frío, salvo una manta de mi mujer que apenas me cubría las rodillas. Se acercó más a mí mientras estaba en cuclillas en el suelo y preguntó: ¿quién es este? Judaifa. Respondí: ¿Judaifa? Inquirió mientras yo me acurrucaba aún más al suelo, temeroso de levantarme por el intenso hambre y frío que sentía. Sí, oh enviado de Dios. Respondí: está pasando algo entre la gente, es decir, entre las fuerzas de Abu Sufyan. Infíltrate en su campamento y tráeme noticias de lo que está ocurriendo. Me ordenó el profeta. Me puse en marcha. En aquel momento era la persona más aterrorizada de todos y estaba aterido de frío. El profeta, la paz sea con él, oró por mí. Oh Señor, protégele por delante y por detrás, por su derecha y por su izquierda, por encima y por debajo. Por Dios, que nada más terminar el profeta, la paz sea con él, su oración, Dios eliminó de mi estómago todo rastro de temor y todo aquel horrible frío de mi cuerpo. Cuando me alejaba, el profeta me llamó de nuevo y me dijo: Hudaifa, no hagas nada entre la gente, las fuerzas enemigas, y vuelve inmediatamente e infórmame. Así lo haré. Respondí. Me alejé, abriéndome paso en la oscuridad hasta penetrar en medio del campamento de los musrikún y hacerme uno más entre ellos. Poco después, Abu Sufyan se levantó y habló a sus hombres: hombres de Quraysh, voy a haceros una declaración que temería que llegase a oídos de Muhammad. Por tanto,
que cada hombre de vosotros mire bien y se asegure de quién tiene al lado. Al oír esto, inmediatamente cogí la mano del hombre que tenía a mi lado y le pregunté: ¿Quién eres tú?, para así ponerle a la defensiva y justificarme yo. Abú Sufián prosiguió: hombres de Quraysh, por Dios que no os encontráis en un lugar seguro. Nuestros caballos y camellos se están muriendo. Los Banu Qurayza han desertado y hemos recibido noticias desagradables de ellos. Estamos siendo azotados por este viento helado. Nuestras hogueras no nos calientan y nuestras tiendas derribadas no ofrecen protección. Así que poneos en marcha. Yo desde luego me voy. Se fue hacia su camello, lo desató y montó en él. Golpeó entonces al animal y éste se levantó. Si el enviado de Dios, Dios le bendiga y guarde, no me hubiese ordenado no hacer nada hasta volver junto a él, habría matado entonces a Abú Sufián de un flechazo. Regresé al profeta, Dios le bendiga y guarde, y le encontré de pie sobre una manta haciendo la oración. En cuanto me reconoció, me acercó a sus piernas y echó un extremo de la manta sobre mí. Le informé entonces de lo que había ocurrido. Se mostró extremadamente contento y feliz y dio gracias a Dios y le ensalzó. Hudayfa vivía en constante temor a las influencias perversas y corruptoras. Sentía que la bondad y las fuentes del bien en esta vida eran fáciles de reconocer para aquellos que deseaban el bien. Sin embargo, el mal era engañoso y a menudo era difícil de percibir y de combatir. Llegó a ser una especie de gran filósofo moral. Advertía siempre a la gente de que luchasen contra el mal con todas sus facultades, con su corazón, sus manos y su lengua. Consideraba que aquellos que se oponían al mal solo con sus corazones y sus lenguas y no lo hacían con sus manos, habían abandonado una parte de la verdad. Aquellos que odiaban el mal solo con sus corazones, pero no lo combatían con sus lenguas y sus manos, renunciaban a dos partes de la verdad. Y aquellos que no detestaban ni combatían el mal con sus corazones, sus lenguas y sus manos, los consideraba como vivos físicamente, pero moralmente muertos. Hablando de los corazones y de su relación con la guía y el error, dijo en una ocasión: existen 4 clases de corazones. El corazón que está cerrado o atrofiado. Ese es el corazón del káfir, el incrédulo ingrato. El corazón que está conformado en capas delgadas. Ese es el corazón del munáfic o hipócrita. El corazón que está abierto y desnudo y en el que brilla una luz radiante. Ese es el corazón del mumin o creyente. Finalmente, está el corazón en el que hay hipocresía y también fe. La fe es como un árbol regado con buen agua, y la hipocresía es como un tumor que crece en medio del pus y la sangre. El que más crezca de los dos, ya sea el árbol de la fe o el tumor de la hipocresía, acabará controlando el corazón. La experiencia de Hudayfa con la hipocresía y sus esfuerzos por combatirla dieron a su lengua un toque de dureza y severidad. Él mismo se daba cuenta de ello y lo admitía con noble valentía. Fui a hablar con el profeta, la paz sea con él, y le dije: oh enviado de Dios, tengo una lengua afilada y cortante con mi familia y temo que esto me conduzca al castigo del infierno. Y el profeta, la paz sea con él, me dijo: ¿qué haces con respecto al istighfar, la petición de perdón a Dios? Yo pido perdón a Dios 100 veces al día. Podía no esperarse de un hombre pensativo como Hudayfa, alguien inclinado al pensamiento, al conocimiento y la reflexión, destacase en actos de heroísmo en el campo de batalla. Sin embargo, Hudayfa fue de hecho uno de los más notables jefes militares de los musulmanes durante la expansión del Islam en tierras de Irak. Se distinguió especialmente en Hamadán, Ar-Ray, Ad-Dain-Nawar y en la famosa batalla de Nijaband. En el choque de Nijaband contra las tropas persas, Hudayfa fue nombrado subcomandante de todo el ejército musulmán
formado por unos 30.000 combatientes. Las fuerzas persas eran 5 veces superiores a ellos en número, contando con un total de 150.000 hombres. El comandante del ejército musulmán era An-Numan ibn Makran, que cayó muerto al comienzo de la batalla. Judaifa, que era el segundo en la cadena de mando, se hizo inmediatamente cargo de la situación, dando instrucciones de que la muerte de An-Numan no fuese divulgada. Bajo el mando inspirador y valiente de Judaifa, los musulmanes consiguieron una victoria decisiva a pesar de la diferencia numérica entre las tropas combatientes. Judaifa fue nombrado gobernador de capitales importantes como Kufa y Tesifonte, Al-Madain. Cuando la noticia de su nombramiento como gobernador de Tesifonte llegó a oídos de sus habitantes, la multitud salió a recibirle y a saludar a ese famoso compañero del profeta, Dios le bendiga y guarde, de cuya piedad y rectitud habían oído tanto. Su gran contribución a las conquistas de Persia era ya una leyenda. Mientras el comité de bienvenida guardaba, apareció un hombre delgado y algo descuidado, cuyas piernas colgaban sobre los ijares del burro que montaba. En su mano llevaba una barra de pan y algo de sal e iba comiendo por el camino. Cuando el hombre estaba ya en medio de ellos, se dieron cuenta de que se trataba de Judaifa, el gobernador que estaban esperando. Su sorpresa no tenía límites. ¿Qué clase de hombre era este? Podía perdonárseles que no le reconociesen. Sin embargo, acostumbrados como estaban al estilo ceremonioso y a la grandiosidad de los gobernantes persas. Judaifa siguió avanzando y la gente se arremolinó en torno a él. Comprendió que esperaban que les hablase y por unos momentos les miró con ojos escrutadores. Finalmente dijo: «Cuidaos de los lugares de fitna, sedición y de intrigas». «¿Y cuáles son?», preguntaron, «esos lugares de intrigas». Respondió: «Las puertas de los gobernantes, a donde acude cierta gente a intentar que el gobernante crea sus mentiras y alabarle por cualidades que no posee». Estas palabras advirtieron a la gente de la clase de hombre que era su nuevo gobernador. Supieron al instante que nada había en el mundo que él despreciase más que la hipocresía. Que Dios esté complacido con él.